Elizabeth había sido una de las principales estrellas de Hollywood, pero después de cumplir los 50, su belleza se había desvanecido y solo podía presentar un programa de fitness en la televisión. Durante un descanso, Elizabeth quiso usar el baño, pero el de mujeres estaba en reparación, así que entró al baño de hombres. Allí, escuchó a su jefe, Harvey, entrar furioso. Dijo que Elizabeth, una actriz vieja y acabada sin popularidad, debía ser despedida. Se burló de ella por creer que aún era su yo joven. Luego, dijo que la reemplazaría con una chica joven. Las crueles palabras de Harvey calaron hondo en el corazón de Elizabeth. Ella miró al espejo y vio su piel caída. Aunque se sentía impotente, no podía hacer nada al respecto. De camino a casa, vio cómo retiraban sus carteles. Distraída, sufrió un accidente automovilístico. Afortunadamente, no resultó gravemente herida. Pero incluso después de escapar de la muerte, Elizabeth no pudo sonreír. Envejecer le hacía sentir que la vida era peor que la muerte. En el hospital, una joven enfermera la detuvo. Él presionó su columna y le dijo que era una buena candidata. Luego le devolvió la ropa. Ella no le dio importancia, pero en el momento en que se iba, encontró algo en su bolsillo, una nota envuelta alrededor de una memoria USB. Decía, cambió mi vida. En ese momento, Elizabeth se encontró con un viejo compañero de clase, Fred. Aunque ambos ya no eran jóvenes, Fred mostró abiertamente su afecto. Incluso le dijo que deberían mantenerse en contacto. Más tarde, en su apartamento vacío, la curiosidad de Elizabeth creció. Abrió la memoria USB. El video decía que, inyectando una droga llamada la sustancia, sus células se dividirían y crearían otra versión de ella misma. Más joven, más bella y más perfecta. Elizabeth pensó que era una tontería. Se dio la vuelta y arrojó la USB a la basura. Pero la naturaleza humana siempre cede ante la tentación. Incluso con la más mínima posibilidad, estaba dispuesta a apostar. Siguió la dirección hasta un callejón pequeño. Detrás de una puerta corrediza, se abrió un pasaje oculto. Elizabeth entró y encontró una habitación secreta. Usó un número para abrir la taquilla 503. En la primera capa de la caja había un suero activador de uso exclusivo para ella. Solo se podía usar una vez. La segunda capa era para el nuevo yo. La tercera capa contenía el suero de intercambio que debía usarse cada 7 días para cambiar de cuerpo. La última capa tenía el líquido nutriente necesario para sobrevivir. La advertencia decía, tú eres uno. Después de una breve lucha, Elizabeth se desvistió. Se inyectó el suero activador en el cuerpo. En el momento en que entró, se sintió mareada y se desmayó. Su espalda comenzó a retorcerse como si algo estuviera empujando hacia afuera. De repente, su piel se abrió, sus ojos se duplicaron y una pierna con forma humana se abrió paso a través de su espalda. Pronto, emergió una chica joven y deslumbrante. Su nombre era Sue. Tenía todos los recuerdos de Elizabeth, pero su cuerpo se había transformado por completo. Al mirar su figura impresionante, Sue se sintió satisfecha. Cosió la espalda de Elizabeth. Luego, comenzó a alimentarla con nutrientes. Ahora, Sue tenía 7 días para vivir en este cuerpo joven. Pero de repente, se sintió mareada. La sangre goteaba de su nariz. Se dio cuenta de que no se había inyectado el estabilizador. Había 7 frascos, uno necesario cada día. Rápidamente, extrajo estabilizador de la espalda de Elizabeth. Luego, se le inyectó a sí misma. Inmediatamente, se sintió renovada y poderosa. Llena de confianza, fue a la estación de televisión para una audición. La belleza y el encanto de Sue Instantly llamaron la atención de Harvey. La contrató en el acto, planeando convertirla en una superestrella. Con los recuerdos de Elizabeth, la experiencia de Sue hizo que ascendiera rápidamente. Pronto se convirtió en la nueva estrella más brillante de la estación. Cada día, se inyectaba una dosis de estabilizador. En su tiempo libre, también cuidaba de Elizabeth. Pronto, pasó una semana. Tenía que intercambiar de nuevo con Elizabeth. Aunque era reacia, usó la jeringa de intercambio. Su sangre comenzó a fluir la una hacia la otra. De repente, Sue se desmayó. Elizabeth abrió los ojos de nuevo. El dolor en su espalda era insoportable. Pero al mirar la versión joven e inconsciente de sí misma, sintió que todo lo que había hecho valía la pena. Cuando Elizabeth regresó a la estación de televisión, Harvey ya había empacado sus pertenencias. No podía esperar para echarla, con su alegría escrita en el rostro. En su cuerpo envejecido, Elizabeth ya no encontraba emoción en nada. Cada semana, el proveedor le enviaba un paquete. Y así, Elizabeth pasó una semana sin sentido. Luego, Sue comenzó a tomar el control. Su vida era mucho más emocionante que la de Elizabeth y disfrutaba plenamente de sus 7 días exclusivos. Pero la vista de Elizabeth tirada en la bañera era demasiado perturbadora. Así que, Sue rompió la pared del baño, intentando esconder a Elizabeth dentro. El fuerte ruido enfadó a uno de los vecinos. Sin embargo, cuando vio a la joven y hermosa Sue abriendo la puerta,
Su enojo se desvaneció al instante. Incluso le dijo que podía pedir ayuda en cualquier momento. Después de eso, Sue arrastró a Elizabeth a la cámara estrecha y oscura. Quitó el retrato de Elizabeth y lo reemplazó con el suyo. Con el total apoyo de Harvey, la fama de Sue creció rápidamente. La séptima noche después del trabajo, invitó a un joven a su apartamento, pero llegó la hora del intercambio. Su cabeza palpitaba con un dolor insoportable y la sangre brotaba de su nariz. En pánico, corrió a la cámara. Para entonces, los estabilizadores de Elizabeth se habían agotado, pero la codicia empujó a Sue a querer más tiempo. Rompió las reglas, extrayendo otra dosis de estabilizador del cuerpo de Elizabeth y se la inyectó a sí misma. Revivida, decidió sobrevivir la noche primero. En el octavo día, cuando terminaron el intercambio de cuerpos, Elizabeth salió de la cámara. Encontró la casa en caos, con el casco del joven y una nota diciendo que volvería en unos días a recogerlo. Pero entonces, Elizabeth notó que algo andaba mal. Uno de sus dedos parecía sin vida. Cuando se desvistió y revisó, se dio cuenta de que Sue había roto las reglas, robando estabilizador extra de su cuerpo la noche anterior. Inmediatamente llamó al proveedor preguntando si había alguna manera de recuperarse, pero le dijeron que el otro cuerpo le había robado su vitalidad y no había cura. Furiosa, Elizabeth se exigió saber por qué debía pagar por los errores de Sue. Pero le respondieron, tú eres uno. Mientras el otro cuerpo mantenga el equilibrio, esto nunca habría pasado. Aún así, cuando Elizabeth vio a Sue radiante en la televisión, incluso más deslumbrante de lo que ella misma había sido jamás, los celos ardieron en su corazón. Más tarde, cuando fue a recoger otro paquete, se dio cuenta de que la seguían. Su perseguidor resultó ser la misma enfermera que primero le recomendó la sustancia, pero ahora ya no era joven. El anciano reveló que él era la matriz, mientras que el joven enfermera era solo su otro cuerpo. Le dijo a Elizabeth que su único valor ahora era mantener viva a la otra versión, pero el otro cuerpo seguía devorando su fuerza vital. Elizabeth estaba horrorizada. Rápidamente huyó. Desafortunadamente, se topó con el joven que una vez había salido con Sue. Frente a la anciana y deslucida Elizabeth, el hombre tenía mucha menos paciencia. Esto hizo que el corazón de Elizabeth se sintiera aún más desequilibrado. Para consolar su alma solitaria, buscó el contacto de su viejo compañero de clase, Fred. Quería intentar amar de nuevo. Acordaron felizmente un lugar para encontrarse. Elizabeth estaba llena de esperanza. Se arregló bellamente, su confianza restaurada, lista para verlo. Pero en el momento en que vio el rostro juvenil y perfecto de Sue, se sintió indigna en comparación. Se maquilló una y otra vez, pero la imagen de Sue la perseguía por todas partes. No importaba cómo lo intentara, nunca estaba satisfecha. Al final, casi se volvió loca. Su cita con Fred quedó rota y abandonada. 7 días pasaron de nuevo. Elizabeth cumplió la promesa y se intercambió con Sue. Pero durante una de las actuaciones de Sue, un accidente ocurrió de repente. Aterrorizada, descubrió un gran bulto abultándose en su cadera. Rápidamente lo presionó hacia arriba con la mano, y tras mucho esfuerzo, empujó el bulto hasta su ombligo. Luego metió la mano dentro de su ombligo y comenzó a cavar. Momentos después, realmente sacó algo, un trozo de pollo frito. Cuando volvió al escenario, se dio cuenta de que su show ya había sido cancelado. Preocupada de que la echaran de la estación de nuevo, Sue se sorprendió cuando Harvey le dijo que los índices de audiencia de su programa se habían disparado. Ahora Sue presentaría el show de Nochevieja. La noticia emocionó a Sue, pero también la hizo aún más codiciosa. En lugar de seguir la regla de los 7 días, extrajo 3 días. No volvió a cambiar hasta el 10º día. Cuando Elizabeth finalmente despertó y vio su propia apariencia, perdió completamente la cordura. Su cuerpo medio humano, medio fantasma la dejó incapaz de valerse por sí misma. Mientras tanto, Sue, glamorosa y radiante, se había convertido en el centro de atención de todos. El contraste entre ellas era impactante. En su show, Sue incluso se burló del antiguo programa de fitness de Elizabeth, llamándolo obsoleto. Después de todo, no pertenecían a la misma era. Esto enfureció a Elizabeth. Estaba celosa de que Sue hubiera robado su belleza. Cuando se intercambiaron de nuevo, el 7º día, Sue encontró el apartamento completamente desordenado. Era la forma de Elizabeth de mostrar su enojo. Para entonces, el odio entre ellas ya no podía resolverse. En un arranque de furia, Sue extrajo docenas de tubos de estabilizador del cuerpo de Elizabeth. Vivió libremente durante 3 meses, pero aún no era suficiente. 3 meses después, cuando intentó extraer más, el estabilizador se había vuelto oscuro y turbio. Ya no era utilizable. Cundió el pánico. Se apresuró a llamar al proveedor preguntando si había una solución, pero era irreversible. La única manera era cambiar de nuevo para que Elizabeth pudiera suministrar estabilizador otra vez. Aunque no estaba dispuesta, Sue no tuvo opción. Apenas logró revivir a Elizabeth con un tubo de sangre.
pero cuando Elizabeth despertó, su cuerpo ya estaba completamente decaído. No quería que nadie la viera en ese estado espantoso. Rápidamente encerró al novio de Sue fuera de la puerta. Su corazón se llenó de desesperación y solo quedaba rabia dentro de ella, arrastrando su cuerpo arruinado a la sala de estar. Elizabeth llamó al proveedor otra vez. Dijo que quería detenerse. Le recordaron que, una vez que se detuviera, no habría vuelta atrás. Pero Elizabeth respondió firmemente que quería parar. Al día siguiente, llegó el kit de terminación. Elizabeth se envolvió firmemente de pies a cabeza. Su vecino pensó que era Sue, pero en su lugar salió una figura extraña. Después de recoger el paquete, regresó apresuradamente y sacó a Sue de la cámara. Agarró el suero de terminación y lo inyectó en el cuerpo de Sue. Pero justo antes de terminar, recordó su pasado una vez glorioso que desaparecería para siempre. Se detuvo de repente, tomó el tubo de sangre e intentó despertar a Sue en su lugar. Sue sí despertó, pero cuando vio el estado horroroso de Elizabeth, se aterrorizó. En el suelo yacía el suero de terminación sin terminar. Sue instantly se dio cuenta de que Elizabeth había querido borrarla. Aunque eran una, seguían siendo dos conciencias diferentes. En ese momento, Sue perdió completamente el control. Con una repentina rodillazo, lanzó a Elizabeth al otro lado de la habitación. La frágil Elizabeth no pudo soportar el golpe. Pronto fue golpeada hasta la muerte. Pero como eran un solo cuerpo, sin la estabilidad de Elizabeth, Sue no podía sobrevivir tampoco. Pero esa noche era el show de Nochevieja. Pasara lo que pasara, quería morir con gloria. Sin embargo, mientras Sue se maquillaba, comenzó a toser. Para su horror, saltó un diente. Luego, cayeron unos cuantos dientes frontales más. De repente, recordó el suero activador sobrante en casa. Como se había dividido de Elizabeth, quizás ella también podría crear otro cuerpo, así que rápidamente huyó de la escena, sin querer que nadie la viera en esas condiciones. En casa, se inyectó el primer suero activador en su cuerpo. Momentos después, colapsó inconsciente. En ese momento, pasó de ser el otro cuerpo de Elizabeth a convertirse en la nueva matriz. Pero lo que no esperaba era que su recién formado otro cuerpo fuera grotesco. Había olvidado que el suero activador solo se podía usar una vez. Esta vez, el cuerpo que emergió era una fusión de both Sue y Elizabeth, dominado por la esencia de Elizabeth. Aún así, pensó en asistir al gran espectáculo. Se vistió de nuevo con un vestido de gala. Se puso aretes, se peinó sus pocos y delgados mechones de cabello e incluso pegó el retrato de Elizabeth en su rostro. Luego, regresó al escenario. Todos pensaron que Sue estaba planeando una sorpresa para ellos. Mientras la audiencia miraba con ansiosa anticipación, un monstruo apareció en el escenario. La vista dejó completamente atónita a la multitud. Aquellos sentados en la primera fila quedaron con cicatrices psicológicas duraderas. En medio de su horror, ella de repente explotó en el acto, dejando nada más que carne y sangre. Elizabeth podría haber disfrutado de sus años crepusculares en paz, pero debido a la codicia y la vanidad, caminó directamente hacia la destrucción.